Hola, muy buena jornada a todos. Trump afirmó que los indultos otorgados por el expresidente Joe Biden son nulos porque se firmaron con un dispositivo automático. El presidente afirmó que su antecesor los firmó con AutoPen, un dispositivo que reproduce firmas de manera automática y que es ampliamente usado en la política estadounidense. La Constitución de Estados Unidos, en su artículo segundo, concede al presidente el poder de otorgar indultos, pero menciona la posibilidad de revocarlos. Abrimos el debate en Ángulo. Me parece a mí que tuvimos un AutoPen como presidente y quizás si fuese así hubiéramos estado mejor. Pero me parece a mí que eso es un gran tema y ustedes no me van a preguntar sobre esto, pero todo el tema del AutoPen, ¿él sabía qué era lo que estaba haciendo? ¿Él autorizó esto o alguien en su oficina como un izquierdoso, lunático, solo le dijo que lo tenía que hacer y ya? ¿Saben esto es de lo que se trata? Nunca he utilizado un AutoPen, pues quizás lo podemos utilizar como un ejemplo para enviarle a una persona joven una carta, ¿sabes? Porque recibimos miles de cartas de apoyo, de gente joven, de gente que no se siente bien, pero para firmar indultos, firmar eso con un AutoPen. De esta forma le damos la bienvenida a nuestro programa de hoy porque además antes de dejar el cargo Biden conmutó las penas de unas 1.500 personas que habían sido liberadas y puestas bajo arresto domiciliario durante la pandemia. Además de indultar a 39 personas condenadas por delitos no violentos. Esto ocurrió después de un polémico indulto a su hijo, Hunter Biden. Además de conceder indultos a los funcionarios que investigaron el asalto al Capitolio, Biden otorgó perdones preventivos a miembros de su familia. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas de este debate del día de hoy que muestran sus lados en este ángulo. En Estados Unidos nos acompaña Ar Estopinan, analista republicano, consultor y asesor político. Ar, gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Hugo. Un saludo muy especial a usted y todos nuestros amigos ahí en Colombia. Y también es un completo gusto saludar a esta hora a Javier Garay, es académico y experto en política americana. Gracias, Javier, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, el saludo especial y cordial para ustedes. Arranquemos este debate hablando de ¿se puede revocar un indulto que colocó un expresidente? Arranco contigo. Bueno, y esa es la gran pregunta, ¿verdad, Hugo? Que la realidad es que vimos, y ustedes lo han reportado aquí en NTN, muchas veces el presidente Biden decía desde el pleno de la Casa Blanca, en donde estaba dando sus discursos, me voy a meter en problemas, no debo de hacer estas contestaciones a estas preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Alguien lo estaba manejando. Había una autoridad más allá que el presidente Biden dirigiendo a todas estas gestiones. Y eso es lo que el presidente Trump se está preguntando. ¿Quiénes eran el poder detrás del presidente Biden que estaba manejando la agenda de los Estados Unidos sin ser electo presidente? ¿Era el presidente Obama? ¿Era la esposa Jill Biden? ¿El hijo Hunter Biden? ¿Quiénes son las personas que estaban dirigiendo al presidente Biden y que lo ordenaron hacer estas firmas? Y quizás él ni se dio cuenta, porque como Hugo, como usted bien reportó muchas veces en esta estación, el presidente Biden estaba así, mire, con la boca abierta, mirando hacia el cielo, durmiendo una siesta en la playa, en la casa de playa de él, de Rehoboth. El presidente Biden, lamentablemente, como todos hemos visto, no estaba con sus facultades mentales para poder tomar estas decisiones. Eso es una especulación que hay que acertarla, pero esa es la gran pregunta. Sí, Javier, dice la Constitución de Estados Unidos que el presidente tiene el poder de establecer esos indultos y que este poder es definitivo y que no se contempla la posibilidad de revocación. ¿Puede el presidente Donald Trump revocar esos indultos que firmó el presidente Biden?
Pues a ver, varias observaciones sobre lo que acabaron de mencionar y sobre su pregunta, Hugo. Lo primero es, definitivamente, pues digamos, es válida la hipótesis según la cual se cuestiona, digamos, la estabilidad, incluso física y mental del expresidente Biden para tomar decisiones. Eso es un cuestionamiento válido, pero no por ello se puede dar como cierto para tomar y justificar otras decisiones que está tomando el presidente Trump. Y sobre su pregunta en particular, si puede o no hacerlo. Fíjese que esto lo que está demostrando son dos elementos principales. El primero es la cantidad de vacíos, que eso era así por la misma lógica de los padres fundadores y por la misma lógica del derecho constitucional estadounidense. Existen muchos vacíos, muchas ambigüedades en la forma como están planteadas las reglas del juego, pero eso definitivamente abre la posibilidad, que era algo que no se esperaba desde el punto de vista histórico y que no esperaban los padres fundadores, para que esos vacíos sean llenados con manipulación incluso de las reglas del juego. Como usted decía, se plantea, digamos, el espíritu de la ley es que no haya posibilidad de revocar, de cuestionar los indultos que da cada uno de los presidentes, porque eso abre la puerta a cantidades de correcciones, de abusos, de excesos de los presidentes, no solamente del actual, sino de los subsiguientes que vengan en el futuro. ¿No? Entonces, claramente, eso no se contempló la posibilidad de, si existe duda ante las facultades mentales del expresidente, si se puede o no llegar a revocar los indultos por premisas o por presunciones que se han planteado en un momento dado. Entonces, inicialmente uno podría decir, claro, eso no está contemplado y por lo tanto no necesariamente está prohibido por la ley, pero sí definitivamente esto también es un cambio en la forma del ejercicio del poder, la utilización de pequeñas, digamos, justificaciones extralegales, no necesariamente ilegales, pero sí extralegales para otros cálculos como los cálculos políticos y también pues de revanchismo político que puede estar en la base de la decisión que ha tomado el presidente Trump. Bueno, y para completar este debate, quiero también darle la bienvenida a esta hora a Luis Montes, es analista demócrata. Luis, bienvenido a este ángulo de hoy. Muy bueno. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Hola, Art. Hola, Javier. Bueno, ya Hola. estabas escuchando tanto a Javier como a Art en sus primeras impresiones sobre lo que significa este nuevo escándalo en Estados Unidos. Y también te hago la misma pregunta, te la traslado en este momento, Luis. ¿Se puede tumbar ese indulto que ya firmó el presidente Biden? ¿Lo puede hacer ahora Trump con el poder presidencial que le otorga la Constitución? Hugo, lo cierto es esto, es que en los últimos 45, 50 días hemos visto el deterioro del Estado de Derecho en Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que eso es lo verdaderamente preocupante, cómo un presidente básicamente no acata, por ejemplo, las órdenes judiciales de jueces. En ese sentido, quiere revocar, por ejemplo, indultos que son algo, nuevamente, es algo sin precedentes. Te recuerdo una cosa. Los últimos meses, por ejemplo, de la presidencia de Ronald Reagan, es bien sabido y documentado que el presidente Reagan sufrió de Alzheimer durante la oficina. Entonces, y de esta manera nadie, ¿verdad? Hasta la fecha, ¿verdad? Ha, por ejemplo, puesto en duda, en tela de duda, las decisiones que el presidente Reagan tomó o que Nancy Reagan tomó, ¿verdad? Y en ese caso sí hay una cuestión documentada. En este caso de Biden, ese sí, ¿verdad? Se ha convertido en un mito urbano. El cual, ¿verdad? Se dice, hemos visto instancias también en las que el mismo presidente Trump ha demostrado el deterioro de sus capacidades cognitivas, como cuando, por ejemplo, estaba en la oficina oval, antes de que llegara Zelensky, le preguntaron si él había llamado dictadora a Zelensky y él dice que no se acuerda. Entonces, hay una serie de instancias donde esto se va sucediendo. Yo creo que lo más importante aquí es, nuevamente, es el deterioro del Estado de Derecho y cómo, ¿verdad? Con una posición bastante, discrecionaria, arbitraria, hasta ese sentido, quiere él venir no solo a interpretar, ¿verdad? Leyes, sino también a manipular el proceso y el protocolo que ha estado estableciendo Estados Unidos. Por ejemplo, el desmantelamiento del gobierno, como se lo ha dicho, ¿verdad? Las Cortes. Elon Musk ha sido nombrado en una posición temporal, el cual no tiene el poder ni tiene la facultad, ¿verdad? Administrativa
ejecutiva o para poder hacer ese tipo de cuestiones, a pesar de que Trump por orden ejecutivas quiere desmantelar a agencias importantes como la USAID o el Departamento de Educación, que se espera que se anuncie ahora. Eso no es un proceso meramente ejecutivo, es un proceso que requiere, ¿verdad? Y Art te lo puede decir porque él ha sido también, ¿verdad?, staff en el Congreso, que requiere básicamente este proceso legislativo para poder desmantelar cualquiera de estas cuestiones. Y aquí nadie les está diciendo que sí o no, que sí están en lo correcto. Simplemente que sigan el proceso. Me gustaría, me gustaría un punto. ¿Algo para contrarresponder ahí? Sí, por favor. Sí, la realidad es que si hay una premisa de que el presidente Biden no tenía las facultades cognitivas para poder tomar estas decisiones, debían de haber puesto la enmienda 25, el gabinete, la vicepresidenta Harris y el gabinete para removerlo del medio. Entonces, hay un proceso. Los fundadores, los padres fundadores de la nación, tuvieron ese plan, pero hay que establecer esa primicia que el presidente Biden no tenía la capacidad mental para tomar estas decisiones, y eso es algo que un médico, un neurólogo, él se tiene que someter a un examen para poder evaluarlo, porque la realidad es que lo que nosotros veíamos en la televisión todas las noches, y ustedes estuvieron reportando, ya sea en Italia, en Francia, en los Estados Unidos, en todas las conferencias internacionales, el pobre presidente Biden no sabía en dónde estaba, no sabía cómo salir del stadium de donde él estaba platicando. Así que lo que hemos visto con nuestros propios ojos, por eso es que el presidente Trump dice, estos indultos no son válidos. Mire, claro, se habló mucho sobre la salud mental del presidente Biden en esos encuentros que usted muy bien está relatando en este momento, Art, y de ahí es donde se están tomando pues, el nuevo gobierno para tumbar estos indultos, estos perdones, pero además hablamos también de que habría una persona detrás de esto, habría un funcionario supuestamente que estaría firmando esto por el presidente si el presidente así no lo sabía, con lo cual estaríamos hablando de un escándalo de dimensiones mayores, Javier. Así es. El tema de fondo es que eso no simplemente se puede asumir, sino que se debe demostrar. Ahorita mencionaban que todos vimos las imágenes. Claro, todos vimos las imágenes, pero existen múltiples explicaciones para que ese tipo de cosas sucedieran. Adicionalmente también existe una posición desde el punto de vista médico para certificar la pérdida, por ejemplo, de esas habilidades cognitivas o mentales. Eso no simplemente se puede hacer a ojo, observando, asumiendo y presumiendo. Art, ¿qué tienes para decir? Sí, no, 100%. Hay que, lamentablemente, el médico de él decía que no, que él estaba 100% bien. La señora Harris decía que él estaba 100% bien, listo para otros 4 años de batalla como presidente de los Estados Unidos. Vino el debate y todo el mundo, no solamente los americanos, sino el mundo completo vio que lamentablemente el presidente Biden no estaba en ninguna capacidad para continuar aún la presidencia y más, decir 4 años más. Entonces, eso es la realidad. Y lamentablemente los demócratas deben de aceptar, nosotros fuimos culpables de que el presidente Biden duró tanto tiempo en la presidencia, y sabe Dios todo quién han estado manejando. Y esa pregunta se ha hecho muchas veces. ¿Quién era el poder atrás del señor Biden? Porque él no tenía las facultades mentales para poder ejercer como presidente. Javier, lo veo allí usted negando lo que dice Art. ¿Por qué? Sí, no, lo que quiero dejar claro es que esas son presunciones, se están haciendo muchas, se están asumiendo muchas cosas como si fuera verdad. Nosotros nos vimos con los ojos, Javier. Pero yo digamos, estoy de acuerdo en términos del deterioro, pero lo que quiero dejar claro es que eso no se puede simplemente asumir. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos y estamos hablando de decisiones del país, del presidente del país más poderoso del mundo. Ustedes se imaginan la cantidad. Las decisiones que él tomó impactan al mundo entero, y eso es lo que estamos diciendo. Él solamente se reunió una vez con el gabinete de él porque no querían que le pusieran
impusieran la enmienda 25, porque los secretarios hubieran visto que el pobre hombre no estaba capacitado. La última vez que se reunió con su gabinete, la señora Jill Biden fue la que manejó esa reunión. Eso es inaceptable. Ok, pero fíjese que ustedes están analizando desde lo que pasó, que ya pasó con Biden, pero mi preocupación es sobre todo hacia futuro, el antecedente que se está generando. Claro, lo que viene para ahora, si ¿no? Exactamente, Sí. si el presidente Trump sigue adelante con eso, yo no digo que haya un deterioro, no necesariamente un deterioro del imperio de la ley o del Estado de Derecho en Estados Unidos, pero sí claramente hay un gran desafío. Claro, Desafíos en porque múltiples entonces ámbitos. ahora Y eso, los presidentes que vayan entrando van tumbando los indultos de los presidentes anteriores. Exacto. Y sería Solamente si pueden probar que hubo un deterioro neurológico, que el presidente Biden no estaba capacitado para tomar esas decisiones. No es nada arbitrario, sino hay que... Pero aquí no se ha probado. Hay que invitar, bueno, por eso hay que invitar a todos los asesores de él. Hay 3 que estuvieron encubriendo todo eso supuestamente al Congreso bajo subpoena, y hay que, bajo juramento, tienen que dar un testimonio que es verdad que el presidente estaba bien de sus facultades o no. ¿Será la justicia? Y se está comenzando ese proceso. Claro, será la justicia y será la investigación la que debe determinar si hay personas detrás de estas firmas del presidente, si habría sustituido el poder del presidente Biden para hacer esas firmas de estos indultos. Yo quiero preguntarle, y eso es muy difícil de probar. Claro, es muy difícil. Luis, yo quería preguntarle, porque hace un rato cuando Javier estaba hablando de los vacíos que hay en estos temas, yo le pregunto, ¿y si la firma hubiese sido una firma digital que se usa en los tiempos de ahora, tendríamos una dificultad tan profunda como la estamos manifestando en este momento? Bueno, habría que ver, primero habría que, ¿verdad?, hablar sobre lo que la ley permite y no. La ley en ese sentido creo que establece claro de que básicamente tiene que ser puño y letra del presidente, ¿verdad? Ahí pudiera haber cierto, pero también es parte de que, ¿verdad?, cuando la ley se hizo, era simplemente no había sido updated, porque ¿qué pasa entonces ahora con un montón de las, ¿verdad?, de las órdenes o las leyes que se firman, que precisamente se firman de manera electrónica, no solo, ¿verdad?, a nivel federal, sino muchas a nivel estatal, ¿verdad? Entonces eso habría que ver y habría que, probablemente eso sería, ¿verdad?, habría que sentar jurisprudencia al respecto. 2, lo que sí es cierto es que, ¿verdad?, al momento, y como bien usted lo dice, Hugo, y lo decía Javier también, es el presidente que se va a sentar, ¿verdad?, al hacer esto. Primero, porque muchas de estas cuestiones se están haciendo de una forma dogmática, simplemente porque Trump y un par de bocones en la administración Trump lo dicen, esto simplemente ahora se convierte. Lo cierto es que hay ciencia de por medio, ¿verdad? Y ahí creo que es lo que se debe hacer énfasis. Los reportes médicos son los que deberían determinar. No si 3 personas van a decir que si estaba enfermo o no. Eso no tiene nada que ver. Eso es básicamente creer que solo porque Trump está diciendo una barrabasada, simplemente hay que tomarlo. Y eso es precisamente parte del problema con estas cuestiones. Es la forma arbitraria, es la forma dogmática, es la forma fanática con la que se creen las palabras de Trump en esta época, y que son precisamente los que están generando todos estos problemas. La gente simplemente está desviando la atención de los asuntos importantes. Los huevos todavía cuestan más de $10 y Donald Trump no está haciendo nada al respecto. Acá hay otra cosa, y de esos vacíos, de los que estamos hablando hace un rato, y es que no hay ningún espacio donde se diga que los indultos o algunos documentos en específico deben ser firmados por puño y letra del presidente, y otros documentos se puede utilizar esta máquina. Esos vacíos es lo que dicen ustedes, de que hay que sentar una jurisprudencia sobre eso. Hay que buscar la forma de que eso quede mucho más claro. Exacto. Y Hugo, eso efectivamente, y esa es la labor del Congreso de los Estados Unidos, solicitar una audiencia con la presencia de los asesores de él, y ellos tienen que someter toda la evidencia. El problema no es establecer un precedente que va a ser un precedente malo, sino lo que hay que investigar es por qué él tomó estas decisiones,
porque las personas que él le dio a estos indultos, particularmente a la congresista Liz Cheney, al congresista Adam Kinzinger, ellos participaron en un comité congresional que era totalmente partidista en contra del presidente Trump y los republicanos. Así que las implicaciones de estos indultos son muy importantes. Esto es la razón por cual el presidente Trump está muy preocupado por estos indultos. El presidente Biden, como todos sabemos, estuvo casi mitad del tiempo en la playa de veraneo de él en Rehoboth Beach, en Delaware. Él no estaba en la Casa Blanca. Entonces, cuando estos indultos se otorgaron, ¿en dónde estaba el presidente Biden? Todas esas interrogativas se tienen que investigar. Bueno, ya será la justicia la que determine. Que él pueda firmar. Sí, Luis, siga, pero hay por una favor. provisión donde... Sí, pero hay alguna provisión donde él pueda firmar esos indultos. O sea, se dice que se tienen que ser firmados en Washington. Él lo puede estar en el Air Force One, puede estar en todos lados. Vamos a hablar. Mire, Eso es la gran pregunta. En la Casa Blanca encontraron cocaína y nadie sabe de quién es la cocaína que encontraron en la Casa Blanca. Bueno, ¿Cómo es eso? Hay una cámara pero en todos los cuartos. Esa es discusión de otro programa. Ese es el problema. Ese es el problema. Vamos a seguir revisando el tema porque hay mucho todavía sobre qué hablar acá, porque tengo que hacer una pausa comerciales, pero ya regresamos para que sigamos con este debate que está muy bueno, hablando sobre estos indultos del presidente Biden que ahora van a ser revocados por el presidente Donald Trump. Ya volvemos, esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El presidente Donald Trump, por su parte, que ya había concedido también abundantes indultos durante su primer mandato, abrió este segundo, indultando a 1.500 encausados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. A mis invitados, quedamos en punta en el bloque anterior. Estamos hablando que allí pues quedaron muchas cosas pendientes. Javier, ¿usted se le quedó algo ahí en el tintero? ¿Qué fue? Sí, tengo 3 comentarios para hacer sobre su pregunta de los vacíos. ¿Sí? La primera es... efectivamente, digamos, cuando se observan estos vacíos en la ley, en las leyes, en las reglas del juego, efectivamente, pues intentan llenarse si son primero relevantes y determinantes, ¿no? Estoy acordándome, por ejemplo, de la enmienda número 22, después de las reelecciones sucesivas en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dice, oiga, no queremos que los presidentes puedan tener más de 2 periodos en la Casa Blanca, ¿no? Digamos, eso fue... Exactamente. Entonces, eso se llena, digamos, eso se llena, esos vacíos se pueden ir llenando. Pero un segundo comentario, nunca se van a poder llenar todos los vacíos y esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque puede haber, como mencionábamos antes, cambios tecnológicos, pueden haber incertidumbre desde el punto de vista de los escenarios que se van manifestando y por lo tanto las leyes, las reglas del juego no pueden anticipar todas las eventualidades. Y esto me lleva al tercer comentario que es supremamente importante, que yo haría un llamado, casi que un ruego, sobre todo para la política estadounidense, el recuperar esos valores y esos principios sobre los cuales montaron el entramado institucional los padres fundadores. Es que recuerden que ahí había unos elementos también republicanos, hablo del republicanismo, ¿no?, como doctrina, en términos de esas reglas no escritas, en términos del respeto de las reglas no escritas, de ciertos límites también éticos y morales en el comportamiento y en la forma como se aborda también la defensa, que era en últimas la preocupación de los padres fundadores, la defensa de la libertad humana en la creación de ese gobierno federal. Entonces yo creo que eso es bien importante tenerlo en cuenta en el marco de este debate, porque aquí lo que estamos hablando de nuevo es de romper esas reglas no escritas, de a partir de asumir cosas, hacer cambios abruptos y que nunca van a poder ser llenados y resueltos nunca con medidas y con escribir reglas del juego y demás. Bueno, el uso de esta máquina automática pues es usada hace muchos años en Estados Unidos y no fue ahora Joe Biden el que lo estaba haciendo, sino que sus antecesores también. Desde Bill Clinton se usa esta máquina automática. ¿Por qué el escándalo surge en este momento, mi querido Art?
Porque, don Hugo, porque lo que hemos estado comentando, que la especulación es que lamentablemente, y es una especulación en estos momentos, que el presidente Biden no tenía las facultades neurológicas para poder ejercer como presidente. Claro, pero esa es la gran pregunta. Y si esta máquina es tan custodiada y tan cuidada por la responsabilidad que eso implica de la firma presidencial, ¿cómo es que usted no me entiende lo que yo le digo. Mire, ¿sí? Don Hugo, la realidad es que no es la máquina. La ex congresista que yo trabajaba tenía una máquina también que firmaba por AutoPen. Eso no es el problema, porque todos los legisladores, imagínense, los senadores representan a millones de constituyentes, los representantes a 760,000, ellos no pueden firmar todas las cartas de mano. Por eso se tiene ese AutoPen. Pero la pregunta esencial, con todo respeto, es: ¿estaba el presidente Biden bajo sus capacidades cognitivas, neurológicas, para ejercer como presidente? Y por lo que nosotros podemos presenciar en la televisión, la respuesta es no. Pero lo encubrieron, la vicepresidenta Harris y todos los demócratas lo encubrieron hasta que no pudieron encubrirlo más después del debate, que no solamente en los Estados Unidos, sino todo el mundo vio que lamentablemente el presidente Biden no podía continuar ejerciendo como presidente, pero ahí lo dejaron. Lo removieron como el nominado para el Partido Demócrata a la presidencia, pero lo dejaron porque la pregunta es quién estaba manejando el país durante ese tiempo, y eso el Congreso lo tiene que investigar. Que hay muchas preguntas por hacer y hay muchos interrogantes todavía por discutir. Pero, Luis, quiero preguntarle, esta riña entre demócratas y republicanos, lo que dice Trump, lo que decía Biden, esta pugna constante entre partidos, pues no sigue aumentando esa polarización en el país en el cual se encuentra en ese momento y que será seguramente la constante en estos años de gobierno. Sí, y precisamente es parte del problema, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, en el discurso de Trump de hace 2 semanas frente al Congreso, que en lugar de tender puentes, precisamente él está apostando 2, 3, ¿verdad? 4 veces precisamente a esa polarización. Y hemos visto, ¿verdad?, cómo esto le hace daño al país. Precisamente lo que mencionaba Javier al principio, que había, ¿verdad?, estos protocolos, vaya, si se quiere llamarle rituales, ¿verdad?, de decencia humana, o de verdad institucionales, son precisamente los que, verdad, los fundadores de la patria contaron. Y esto, por ejemplo, removerle, por ejemplo, los agentes de servicio secreto a los familiares de los expresidentes, eso es sin precedentes. Esto es algo que ningún presidente, por más, verdad, roña o mala sangre tuvieran entre uno y otros, eso es algo que se respetaba, ¿verdad? Esto en ningún momento se hace. Precisamente ahora viene el caso que es mucho más serio, que es precisamente el caso de los indultos, ¿verdad? Tratar de básicamente tumbar, ¿verdad? Estos indultos, que es precisamente parte del problema de lo que está generando. Esta incertidumbre que genera, que de hecho ha afectado en gran medida, por ejemplo, a los mercados bursátiles. Hemos visto cómo ¿verdad?, los 3 índices más importantes de los mercados bursátiles en Estados Unidos han caído. ¿Verdad? Han borrado más de 3 trillones de dólares, ¿verdad?, en ganancias, ¿verdad?, de estos. Y así poco a poco vamos viendo también cómo otras cuestiones como, ¿verdad?, decisiones judiciales no se van tomando en cuenta. Y esto es precisamente a lo que sin tapujos se le dice el deterioro del Estado de Derecho. Esto es algo que Estados Unidos nunca lo ha vivido. Esto es algo que hemos visto en Latinoamérica, que hemos visto en otras partes del mundo,
¿verdad? Donde los presidentes actúan de forma, ¿verdad? Arbitraria, de forma autocrática. Y esto es algo que en Estados Unidos no tenía precedentes y ahora hemos llegado al punto donde ya, ¿verdad? Es casi una normal, ¿verdad? Ver que el presidente simplemente no pone atención y simplemente no pone ni el más mínimo, ¿verdad? Respeto, no tiene el más mínimo respeto por las otras ramas de gobierno. Hugo, me gustaría contestar Claro. a mi amigo Luis. Sí. Mira, la realidad es que el presidente Trump y los republicanos están muy en serio, tienen una visión para el país muy bien definida. Los que están en caos, están sin dirección, son los demócratas. Vemos ahora que la congresista Ocasio-Cortez con el senador Bernie Sanders, la extrema izquierda del Partido Demócrata, son los que parece que están luchando contra el senador Chuck Schumer, que es el líder demócrata del Senado. Hay un conflicto bien intenso que han incapacitado el liderazgo de los demócratas. Al contrario de los republicanos y el presidente Trump, él está sacudiendo como el señor Elon Musk, que yo lo llamo un santo, yo le llamo el santo Elon Musk, porque él está sacudiendo al gobierno federal. El déficit de nuestro país de 36 trillones de dólares, con el déficit anual de 2 trillones de dólares, no es sustantible. El país está bajo de una bancarrota y si no se toman estas medidas decisivas, los Estados Unidos va a tener un caos económico severo. Por eso que el presidente Trump, en una manera muy decisiva, cerró la frontera, está enviando a todos los criminales a sus países de origen. Ya vimos los criminales deportando a Tren de Aragua y a El Salvador los otros miembros de las gangas criminales. Así que, es decir, el presidente Trump y los republicanos sí sabemos lo que se necesita. Él no es un político tradicional, él es un hombre de negocio y va a crear miles de empleos, millones de empleos aquí en los Estados Unidos. Bueno, me quedo por ahora con el santo, ¿no? Así definió usted hoy a Elon Musk. El santo. Así es. Javier, para que terminemos este bloque, quiero preguntarte sobre lo que le decía también hace un rato a Luis, sobre esa polarización que hay en el país y que se acrecienta, ¿no? Trump va a cumplir 2 meses en el poder y bueno, sí que ha dado noticias. Sí, efectivamente, lo que uno ve no es solamente es una polarización, sino que esa polarización se da como resultado de la radicalización, que aquí se ha ilustrado definitivamente, por un lado, pues una figura mesiánica, como nos decían, efectivamente Trump no es una figura tradicional no es un líder político tradicional, pero eso hace y vuelve un poco peligroso desde el punto de vista del carisma y los seguidores que crean en la persona y no necesariamente en las ideas, y por el otro lado, del lado demócrata, en donde definitivamente no se ve claramente ese liderazgo y donde es cierto también ha sido cooptado una parte importante por la extrema izquierda, una izquierda liberticida, una izquierda que amenaza los valores fundacionales de los Estados Unidos, pues eso claramente pone en peligro el funcionamiento no solamente del gobierno federal, sino también pues la misma convivencia en los Estados Unidos y el funcionamiento de otras de las ramas del Estado, pero también de la misma sociedad. Y sobre lo que mencionaban del santo Musk, yo estaría de acuerdo. A mí me parece muy importante ese tema de racionalización del gasto público, la racionalización de la burocracia, también estatal, pero aún no se ve cómo se están llevando a cabo las medidas. Bueno, si Elon Musk es el santo, tendremos que ver quién es el diablo, ¿no? Pero por ahora hacemos una pausa para nuestros anunciantes y les contamos más, porque Biden otorgó indultos preventivos al ex asesor de la pandemia de COVID-19, Anthony Fauci, al general retirado Mark Milley y quizás, el caso más polémico, a familiares cercanos, incluido su hijo Hunter. Todos ellos se habían convertido en blanco público del presidente republicano electo. Ya volvemos, esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Trump
Trump consideró que los indultos otorgados por Biden son nulos porque se firmaron con un dispositivo automático. Tras la publicación de Trump, su cuenta oficial en X y también la de la Casa Blanca, publicaron una foto en la que se ven los cuadros de los presidentes de Estados Unidos y entre los dos de Trump, de ambos mandatos, aparece uno que es un dispositivo mecánico firmando un documento. Estamos en este espacio de conclusiones en ángulo con nuestros invitados el día de hoy. Vamos a completar este cruce de opiniones, ¿no? Que vamos a concluir este debate del día de hoy, pero preguntándoles a ustedes un poco también por los personajes que recibieron esos indultos. Por el lado de Biden está su hijo Hunter, que es acusado de delitos fiscales y también de posesión de armas. Y también está allí Anthony Fauci, que es el asesor presidencial durante la pandemia. Pero también por el lado de Trump tenemos a estas 1.500, 1.600 personas procesadas por el asalto al Capitolio. Dentro de ellos personas por agresiones menores, pero también personas con delitos más graves como conspiración sediciosa. ¿Les quedó mal a los presidentes hacer estos perdones con personas polémicas de lado y lado? Art, arranco contigo. Bueno, el presidente Trump dio esos indultos a las personas que estuvieron protestando. Muchos de ellos él considera patriotas porque estuvieron muy molestos durante lo que él le llama la elección falsa. Él piensa que él ganó, hubo muchísimas irregularidades electorales y es por eso que el pueblo americano, la mitad del pueblo americano estaba bien molesto por esta supuesta robo de las elecciones de noviembre de 2020. Entonces es una situación bien seria en donde el Congreso de los Estados Unidos en este año lo va a investigar. ¿Por qué supuestamente hubiesen 26 agentes del FBI encubierto agitando a los manifestantes, a las personas que estaban protestando frente al Capitolio? ¿Por qué los policías del Capitolio no lo detuvieron a esa persona? Todas esas preguntas son válidas y se tienen que investigar de una manera bipartidaria, ¿verdad? También los perdones a su hijo y a la familia de él, porque han recibido millones y millones de dólares de clientes de países extranjeros como la China, Rusia y otros países. Hay que averiguar por qué es que la familia de Joe Biden recibieron todos estos fondos de personas extranjeras. Así que la realidad es que va a haber muchas investigaciones. El presidente Trump está laborando de una manera muy eficiente para ayudar a los americanos, a la economía norteamericana a crecer y más empleos para los americanos. Luis, voy contigo. El presidente Biden perdona a miembros de su familia y a sus funcionarios más cercanos, y por el otro lado, Trump perdona a sus simpatizantes. ¿Qué hay de malo en esto? ¿O qué hay de bueno? Bueno, obviamente una cosa negativa no hace la otra negativa positiva, ¿verdad? Ahí hay en ambos lados creo que hay error. Lo que sí es cierto es esto, es que, por ejemplo, llamar patriotas a esta gente que han sido traidores, que han básicamente, precisamente han confabulado en contra de la, en contra de la democracia en Estados Unidos, es completamente terrible, y simplemente hacer un chiste de eso es todavía peor, ¿verdad? Lo cierto es que aquí Art Goebbels, ¿verdad?, ha tratado de maniobrar muchas de estas cosas llamando santo a Elon Musk y todo esto, y esto es simplemente nada más, ¿verdad?, parte de de lo que se ha venido viendo con el Partido Republicano, el crecimiento al culto de la personalidad, ¿verdad?, hacia Trump. Ahora también tienen al santo Elon Musk, ¿verdad?, como parte de esto. Lo cierto son dos cosas. Uno, hay un deterioro del Estado de Derecho en Estados Unidos que es innegable, ¿verdad? Dos, las condiciones económicas de Estados Unidos van para abajo. De hecho, Trump ya ha pronosticado una recesión en Estados Unidos de una manera bastante sutil, lo dijo en la entrevista. Y luego es que básicamente Estados Unidos ha perdido el respeto a nivel internacional, ¿verdad?, con la llegada de Trump al poder. Y todo esto es simplemente malas noticias para el país.
Javier, tú como académico, como experto en política de los Estados Unidos, ¿qué decir de estas personas que recibieron ese indulto por parte de los dos presidentes, del republicano y del demócrata en la administración anterior? Pues fíjese que eso nos ubica en otro debate. El primero es sobre la misma medida y la misma decisión de que puedan otorgar esos indultos, ¿no? Que eso se ha debatido, de hecho, en algún programa anterior estuvimos debatiendo eso, cuando precisamente el expresidente Biden tomó la decisión a propósito de su hijo. Y yo creo ya específicamente sobre esos casos, digamos, uno tendría que mirar caso a caso cuál es el espíritu, pero hay dos cosas que yo sí quisiera dejar claro. Lo primero, esa pésimo antecedente que deja Biden al perdonar a su propio hijo. Es cierto, ya el mismo Trump había perdonado también a personas cercanas en su primer gobierno. Clinton también lo había hecho. Pero definitivamente este perdón que otorgó a su hijo después de haberlo negado, etcétera, la verdad es que puede ser enmarcado, digamos, como un acto grotesco y que definitivamente genera un pésimo antecedente. Sobre la decisión del indulto a aquellos que estuvieron y formaron parte de las revueltas en el Capitolio, de ese infame 6 de enero, pues claramente también supone un pésimo antecedente para el futuro en términos de la justificación de la violencia, en términos de la justificación de esos procesos de polarización y radicalización que mencionábamos. Yo creo de todas maneras, y esto es importante tenerlo presente, Trump es un caso, es una emergencia de por lo menos dos fenómenos. El primero, un cuestionamiento de la misma sociedad estadounidense sobre su realidad, sobre su papel en el mundo. Ahorita que mencionaba Luis, el caso de la pérdida de responsabilidad o de respeto, decía él, en el ámbito internacional. Yo creo que eso no debería ser la preocupación principal de los estadounidenses, sino realmente lo que está diciendo ese grupo que es mayoritario, que es importante de estadounidenses, de ciudadanos estadounidenses, cuál es el mensaje que les está enviando a los tomadores de decisiones y a las élites en términos, por ejemplo, de las responsabilidades internacionales que tiene Estados Unidos hasta hoy. Y en segundo lugar, Donald Trump también es representante o un reflejo de esos cambios que se han sucedido en la política, no solamente de los Estados Unidos, sino internacional, en términos del cuestionamiento de esos principios y valores democráticos, que eso sí nos supone bastantes preocupaciones para los próximos años. Bueno, esa es la gran discusión de los próximos años, porque cuando el presidente Trump salga, seguramente va a hacer algunos indultos. ¿Y qué va a pasar con el próximo presidente que asuma? ¿También le va a revocar los indultos a este? Bueno, el tiempo lo dirá y así lo determinará también pues, la justicia, a ver qué se va a hacer con esta situación y con esos vacíos que hemos identificado en el día de hoy. Hacemos un paso nuevamente a comerciales y ya regresamos para despedir nuestro ángulo de hoy. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Terminamos este ángulo, pero hay más noticias que tienen que ver con el presidente Trump y los Estados Unidos, y es la orden de eliminar al Departamento de Educación. Le hago esta pregunta a mis tres invitados de forma rápida para que me contesten. ¿Están de acuerdo con esto, sí o no? Sí, 100%. Sí, 100%. El Departamento de Educación no está cumpliendo para educar a nuestros hijos en un mundo competitivo, en una economía global, y necesitamos desmantelarlo de inmediato. Gracias, Art. Luis, contigo. Trump busca incrementar su base vaga, básicamente gente que no tiene educación, y con esto perpetuarse en el poder. Javier, ¿cuál es tu opinión? No, yo creo que realmente no se pierde mucho con la eliminación del Departamento de Educación, y las políticas públicas de educación de los Estados Unidos se pueden articular de otra manera y a través de otras organizaciones. Bueno, con esas impresiones finalizamos hoy el ángulo. Quiero agradecer a mis protagonistas, a Ar Estopinan, analista republicano, consultor y asesor político. Gracias por estar con nosotros, Ar. A usted, muchísimas gracias, un placer. Gracias, también es un gusto, Luis Montes, analista demócrata. Gracias, Hugo. Y Javier Garay, académico y experto en política americana. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Yo soy Hugo Vecino y los espero en otra emisión de Ángulo, porque somos el vértice de los lados que genera la noticia. Buena jornada a todos.